Saludos, yo soy Miguel Montoro, bienvenidos. Antes de iniciar con el tema que nos ocupa en este espacio, te invito a que en cualquier red social que ves en pantalla puedas seguirme utilizando esa imagen de perfil redonda, color violeta Miguel Montoro y el nombre de usuario Miguel Montoro Ministerio. Y desde donde estés siguiendo este material, por favor, suscríbete, dale me gusta y comparte este contenido para que pueda ser de bendición y conocimiento para más personas. ¿Dónde nos encontramos? Estamos, como puedes ver en pantalla, en el Instituto Bíblico Logos y estamos estudiando el curso número 5 de este instituto que se llama Profecía Bíblica. Cuando escudriñamos la Biblia, nos damos cuenta que el concepto profecía hace referencia a dos cosas. Uno, al hecho de hablar un mensaje en el nombre de Dios usando la palabra de Dios revelada. O dos, el hecho de estudiar los eventos que Dios ha dictaminado que sucedan sobre el mundo y que aún todavía no han acontecido. En este caso, nuestro curso número 5 en el Instituto Bíblico Logos apunta a la segunda definición. Así que vamos a escudriñar lo que la Biblia dice sobre los eventos que aún deben de suceder en la tierra. Pero antes de ver el primero de estos eventos, quisiera yo invitarte a que envíes un mensaje para que podamos estar en comunicación, intercambiemos puntos de vista y sobre todo solicites el manual de profecía bíblica que yo he escrito y sobre el cual está basado este material que te estoy compartiendo. Así que por favor pide tu copia del manual de profecía bíblica en formato digital que es completamente gratuita. ¿Cuál es el primer evento que estudiaremos de nuestro curso número 5? Nuestro evento se llama La invasión que viene del norte. El pasaje bíblico que le da respaldo a este evento es Ezequiel capítulo 38. Ahora, Ezequiel capítulo 38 debe quedarnos claro, relata una invasión armada cuyos detalles que podemos leer y que tú puedes leer en ese pasaje no se han visto suceder en ningún otro evento de la historia, por lo que se sugiere que estamos en presencia de un evento profético que debe suceder. A estos eventos se les suele llamar eventos escatológicos y al estudio de estos eventos se les suele llamar escatología. Bien, Ezequiel capítulo 38 habla escatológicamente de una invasión militar que está por suceder. Ahora, concéntrate en la parte central izquierda de tu pantalla, donde yo te comparto una línea de tiempo para que en el concepto lineal del tiempo humano en que vivimos, ubiquemos cuándo suceden los eventos, después de cuál o antes de cuál, para que tengamos una visión cronológica de la escatología. La línea blanca que observas es el tiempo en la tierra. Muy bien, tenemos la línea del tiempo en la tierra y tenemos una flecha que señala al día de hoy, al momento en el cual nosotros nos encontramos. Y un poco adelante de este evento encontramos lo que estudiaremos hoy, la invasión que viene del norte, una invasión que es identificada en Ezequiel 38 como una invasión provocada por una entidad a quien se le da el nombre de Gog. Muy bien, ahora vamos a ver qué información tenemos y de qué información disponemos para poder interpretar mejor esta profecía. Primer aspecto, la Biblia dice que el invasor, quien se dirige a invadir a Israel, es Gog. Y se dice claramente que Gog habita en la tierra de Magog. Muy bien, como puedes ver en pantalla, Magog, la tierra de donde procede Gog, es mencionado como un hijo de Jafet
y como un nieto de Noé en Génesis capítulo 10, versículo 2. Entonces, serán sus descendientes quienes estarán encabezando esta invasión. Si es así, modernamente se sabe que los descendientes de Magog son las personas que actualmente se ubican en toda la zona donde se encuentra asentada la nación conocida como Rusia. Aspecto número 2. En la profecía de Ezequiel 38 se nos dice que Gog está ejerciendo soberanía. Es un príncipe soberano. Muy bien. La palabra príncipe soberano, que así es traducida en la Biblia Reina Valera de 1960 y que se usa en este pasaje, para poder traducirse más adecuadamente tendría que traducirse como príncipe de Rosh, o sea, que Gog, que habita en la tierra de Magog, ejerce soberanía sobre Rosh y sobre Togarma. Bueno, la palabra Rosh se considera como una raíz de la moderna palabra Rusia. Aspecto número 3. En este pasaje se nos dice que el invasor viene del norte. Si tú utilizas cualquier mapa del mundo y trazas una línea recta hacia el norte de la ciudad de Jerusalén y la apuntas hacia el norte considerando la inclinación del eje terrestre, te vas a sorprender, porque la única ciudad de importancia que esta línea atraviesa justo por en medio es Moscú, la moderna capital de Rusia. Siguiente aspecto, número 4, para después también pasar al aspecto 5. La palabra Mesec, puesto que se nos dice que Gog es príncipe soberano sobre Mesec y Tubal, la palabra Mesec, que es una de las cabeceras del gobierno de Gog, es una variación de la moderna forma de deletrear Moscú. Aspecto número 5, la palabra Tubal, otra de las cabeceras del gobierno de Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, no Togarma, como mencioné anteriormente. La palabra Tubal es muy semejante a la palabra Tobolsk. La palabra Topolsk hace referencia a una región en Rusia que alberga a los habitantes que antiguamente se desplazaron del Oriente Medio hacia estas tierras. Más información para entender la profecía. Dos aspectos más. 6. Persia, uno de los aliados que se nos dice que hará coalición con Gog, ha sido a lo largo de la historia otra referencia para la región que comprende a los modernos países de Irán e Irak, ambos posicionados políticamente en contra de Israel. 7. La Biblia Nueva Versión Internacional traduce la palabra Cus, otro de los aliados de Gog, como Etiopía. Así que quedaría con esto clara cuál es la identidad de uno de los aliados de Gog. Seguimos con la información. 3 aspectos más. 8. Históricamente, la ubicación de Fut, otro de los aliados de Gog, se refiere a las regiones geográficas al sur de Egipto. Gomer, otro de los aliados de Gog, es la región que comprende a los países que se encuentran en el oriente de Europa. 10. Otro detalle, la casa de Togarma, otro de los aliados de Gog, se refería antiguamente a la nación localizada inmediatamente al norte de Israel, posición que modernamente ocupa el país de Siria. Aspecto número 11. Los países referidos por su nombre directo a lo largo de la historia siempre han estado posicionados en contra de Israel y siempre de alguna manera dependen de Rusia de forma política, económica o porque reciben de Rusia financiamiento o recursos para subsistir.
por lo que siempre están alineados a favor de las posiciones rusas. Bien, un detalle más de información, el aspecto número 12. El hecho de que Ezequiel ve las armas de Gog quemándose después de la invasión puede significar que cuando esta invasión suceda, el mundo va a estar en un proceso de desarme que no permitirá el uso de armas tecnológicamente modernas, pero todo parece indicar que se refiere a armas modernas tecnológicas que Ezequiel observó en un proceso de combustión que no tiene que ser precisamente total para que los despojos de estas armas se puedan utilizar. Otro aspecto más de información, siguiente aspecto, el número 13. Los despojos, según la profecía de Daniel, van a servirle a Israel de combustible durante 7 años. Ahora, la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel nos habla de un periodo de 7 años donde después del cual Israel será restaurado a una posición de nación eje en nuestro planeta. Si esto es así, no tendría lógica que la invasión de Gog sucediera al inicio de este periodo de 7 años que va a ser de tribulación para el pueblo de Israel, porque recordemos, Israel será restaurado hasta después de este periodo de tribulación. Y si los despojos de Gog sirven de combustible 7 años, la invasión no podría suceder cuando este periodo de tribulación inicia, sino antes de que dicho periodo inicie. Muy bien, seguimos. Tenemos aún más información. Aspecto número 14. Se nos habla de que los muertos que quedarán como resultado de la invasión de Gog van a tardar en ser enterrados más de 7 meses. Entonces, eso implica que los cadáveres de alguna manera tendrán que ser preservados para evitar infecciones y epidemias. Y solo hasta hoy, modernamente, se cuenta con los recursos para poder hacer esta clase de embalsamamiento y que los cadáveres puedan ser preservados. Un aspecto más, aspecto número 15. ¿Cuándo sucederá esta invasión? Con el aspecto que vimos anteriormente, se sugiere que esto inicia antes del periodo de tribulación. Ahora, como veremos en los siguientes videos, en este periodo de tribulación, a la mitad del mismo, o sea, 3 años y medio después de que inicie, el personaje conocido como el hombre de pecado, el anticristo, es entronado, o sea, se convierte en monarca absoluto de este planeta, a partir de lo cual inicia una persecución contra el pueblo de Israel que no se ha visto jamás, ni siquiera en el tiempo del nacionalsocialismo en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si a la mitad del periodo de tribulación, 3 años y medio, sucede ya la persecución sobre Israel, Israel no podría estar utilizando los despojos de la invasión de Gog como combustible para alimentarse. Entonces, eso significa que la invasión de Gog tiene que suceder por lo menos 3 años y medio antes de que inicie el periodo de tribulación. Bien, con toda esta información, podríamos responder ya a la siguiente pregunta. ¿Cómo entonces sucederá este evento profético? Diríamos en resumen que, por lo menos, 3 años y medio antes del inicio del periodo llamado por la Biblia tribulación, Rusia forma una coalición con por lo menos 6 naciones con la cual intenta invadir a Israel. No dudamos que esta invasión tendrá que ser en los días más santos del calendario judío, puesto que es solo en estos días cuando se permite a soldados israelíes dejar las guardias en las que se encuentran permanentemente. Bien, en esta invasión, la coalición encabezada por Rusia y por países árabes y del oriente de Europa superará con mucho al poder de Israel. 10, 15 o 20 veces más superará su poder al poder de defensa de Israel. Pero
cuando todo parece perdido para el pueblo de Israel, Dios interviene. Hace llover fuego del cielo sobre el ejército invasor de Gog y sus aliados, pero también hace llover fuego sobre el territorio de Gog, lo que implicaría que Rusia como nación quedaría en una posición sumamente vulnerable y sin capacidad de poderse oponer al poder militar que vendrá impulsando al anticristo. Y los despojos, como ya hemos escuchado, resultantes de esta invasión, alimentarán las siderúrgicas y las plantas de energía de Israel por 7 años. Ahora, esto está sucediendo, nos estamos acercando al cumplimiento de esta profecía. Te comparto 12 detalles que parecen aclarar si nos acercamos o no a esta profecía. Uno, durante la guerra del Golfo Pérsico, en una acción militar inesperada, Irak lanzó contra Israel 39 misiles Scud de fabricación rusa. Ninguno de esos 39 misiles pudo ser interceptado por los antimisiles llamados Patriot de fabricación estadounidense. Hoy Israel cuenta ya con un sistema de defensa antiaéreo diferente, pero en ese momento no contaba con él. ¿Qué es lo sorprendente? Que ninguno de los 39 misiles Scud estalló y ni un solo judío murió, a pesar de que estos misiles dañaron alrededor de 15,000 construcciones en Israel. Así que la protección sobrenatural de Dios sobre su pueblo elegido ya ha sido constatada en la historia. Esta es solo una muestra. Para los interesados, pueden dirigirse a cualquier análisis que se hace de la Guerra de los 7 días sucedida en los años 60 del siglo XX para que descubramos cómo también en otras ocasiones Israel ha sido protegido de manera sobrenatural. Aspectos número 2 y 3. Número 2. Se ha sugerido que la coalición de Rusia incluya países como Turquía, Irán, Libia y Sudán, de los cuales se han manejado recientemente cosas como estas. Irán se opone a que los árabes traten acuerdos de paz con Israel. Por otro lado, se ha señalado que en Sudán ya hay gobiernos islámicos que apoyan a Irán, enemigo de Israel. También se afirma que Libia está alineada en contra de Israel. Y también se dice que Turquía está acercándose cada vez más a los países que están en contra de Israel por medio de actividades económicas. Aspecto 3. En Rusia se está desatando un nuevo brote de antisemitismo, de estar en contra de Israel. En su momento, el político ruso Vladimir Zhirinovsky dijo las siguientes palabras: no existe un judío pobre en Rusia, mientras que los más pobres en Rusia son rusos. Nos acercamos a esta profecía un aspecto más. La profecía de Ezequiel anota que las aves de rapiña se alimentarán con muchos de los cuerpos de los soldados muertos de la coalición encabezada por Gog. Sorpréndete con este dato. En 1995, el doctor Joseph, un etólogo, persona que estudia el comportamiento de los animales, reportó que durante la primavera más de 2 millones de aves de rapiña, aves que comen carne, volaron sobre Israel dirigiéndose a sus rutas migratorias. Durante la primavera de 1994, empleados y voluntarios del Centro Internacional de Observación de Aves en Eliat, en Israel, reportaron un total de 1,022,084 aves de rapiña de más de 29 especies que volaron sobre Israel, lo que implicó más de 11,000 aves de rapiña al día. Y esta cantidad
de aves de rapiña volando sobre Israel cada año aumenta más. Nos acercamos a esta profecía dos aspectos más. En el mes de enero de 1991 hubo en total alrededor de 50,000 nuevos inmigrantes que viajaron hacia Israel y hasta marzo del mismo año, 1991, llegaron a Israel más de 200,000 judíos huyendo de Rusia para refugiarse en Israel ante el rechazo creciente contra los judíos en esta nación. Siguiente aspecto, más de 8 millones de sudaneses, uno de los países que aparentemente participará con Rusia en esta invasión, 8 millones de sudaneses están condenados a morir de hambre. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación declara que diariamente mueren en Sudán más de 40,000 personas por hambre. Así que Sudán tendría un motivo para alinearse con Rusia en esta invasión. Nos acercamos a esta profecía dos aspectos más. El 2 de abril del 2003, un diario mexicano publicó una nota a donde el presidente de Siria, nación que está inmediatamente al norte de Israel, declaró que el Estado de Israel, el país de Israel, no tiene derecho a existir. Siguiente aspecto, en el año 2005, en septiembre 12, Israel culminó con 38 años de ocupación militar de la franja de Gaza, que le ha cedido al Líbano. Entonces, el mapa político de Israel cada vez lo deja en su territorio, pero rodeado completamente de naciones hostiles a él. Nos acercamos a esta profecía. Siguiente aspecto. En Etiopía, país que se sugiere formará parte de la coalición que junto con Gog intentará invadir a Israel, en Etiopía resulta que los judíos de ese país están queriendo salir de Etiopía. Como puedes ver en la nota que está en pantalla, en septiembre del 2005, en Etiopía aún quedaban entre 20 y 25,000 judíos y más de 3,500 judíos se declararon en huelga de hambre para exigir a las autoridades de Israel que cumplan su promesa de llevarlos a este país. Esto provocado por el empobrecimiento de esta nación, Etiopía, y también por el rechazo que los judíos están teniendo en este país. Así que están y estamos siendo testigos de migraciones masivas de judíos que se están concentrando en su país, lo que prepararía el escenario para un evento como el que nos describe el tema número 1 de nuestro curso número 5 en el Instituto Bíblico Logos, que es de profecía bíblica. Nos acercamos al cumplimiento de esta profecía. Otro aspecto más, y que vuelve a reiterar lo anterior, que es el desplazamiento de los judíos de Etiopía hacia Israel. Como siguiente aspecto, en julio del 2006 se iniciaron feroces combates entre los ejércitos de Israel y las facciones extremistas judías en Líbano, y fue de conocimiento mundial que estas facciones extremistas estaban siendo financiadas y apoyadas por Siria. Recuerda, país directamente al norte de Israel. Siguiente aspecto, en 2016 se dice que Sudán podría ser la primera nación en tener que ser despoblada debido al cambio climático, por lo que es una nación en vías de empobrecimiento que no va a detenerse. Sudán requiere de mucha ayuda para poder subsistir y esta ayuda comienza a ser ya financiada por países contrarios a Israel, lo que haría que los intereses de Sudán nuevamente, insisto, se alinearan con Rusia. Nos estamos acercando a esta profecía. Último aspecto, número 12. Hacia la primera cuarta parte del siglo XXI, el gobierno nacionalista ruso encabezado por Vladimir Putin mantiene su política alineada con los enemigos de Israel, además de que una guerra que Rusia ha sostenido con el país de Ucrania
no ha hecho otra cosa más que hacer crecer la influencia de Rusia al tiempo que Europa tiene una dependencia manifiesta del gas ruso, lo que afirma la posición de Rusia como un poder en esos bloques de poder que se marcan claramente en el mundo, que ya no es un mundo bipolar de dos naciones, Estados Unidos contra Rusia, sino que cada vez se convierte más en un mundo multipolar, con un bloque de varias naciones que cada una de ellas se posiciona ya con poder suficiente como para influir en el devenir de lo que sucede en el mundo. Así que este es nuestro primer tema, la invasión que viene del norte. Observemos los tiempos, porque ellos nos muestran qué tan cerca estamos de la escatología. Observemos a Israel, un reloj profético de la escatología, y estemos pendientes de aquellas cosas que aún están por suceder. ¿Cuál es el futuro para Israel? ¿Cuál es el futuro para la iglesia redimida de Cristo? ¿Cuál es el futuro para el mundo incrédulo? Eso lo descubriremos en los siguientes videos que te invito que consultes. Gracias por estar en este que es el curso número 5 del Instituto Bíblico Logos sobre profecía bíblica en el tema número 1, la invasión que viene del norte. Que Dios nos bendiga a todos.